El tiempo se dobló nuevamente, y mis patas tocaron piedra fría en un desfiladero estrecho. Frente a mí, un corredor natural comprimido entre rochas escarpadas y el mar Egeo. El aire era seco, salado, pesado. Termópilas. No era un lugar grande, pero la historia nunca elige espacios amplios para sus momentos decisivos. Elige cuellos de botella, puntos donde el destino entero queda prisionero de la geografía. El viento traía el olor del mar y algo más difícil de definir, una tensión antigua, acumulada como electricidad en el aire antes de que caiga un rayo. Solo un camino estrecho, donde apenas algunos hombres podían pasar de cada vez. Un cuello de botella que transformaba números en detalles irrelevantes. Caminé por el corredor, imaginando cuántas veces este espacio se repetiría en la historia que estaba por venir. Era el año 480 a.C. El mundo griego estaba dividido en ciudades-estado que raramente concordaban en nada. Esparta, Atenas, Corinto, Tebas, cada una con sus propias leyes, sus propios dioses, su propia visión de cómo vivir. Pero ahora algo mucho más grande venía del oriente. Un imperio masivo marchaba por la tierra, convencido de que el mundo entero existía solo para ser doblado bajo su voluntad. Observé el desfiladero en silencio. Este espacio de piedra no sabía que se convertiría en símbolo, que su nombre resonaría por siglos, que los poetas escribirían sobre él. Para la tierra era solo roca, pero para los hombres que llegaban era la última barrera entre la rendición y la resistencia. Pocos entienden esto. Las grandes batallas no comienzan cuando las espadas se cruzan. Comienzan cuando alguien elige exactamente dónde parar, dónde decir en voz alta, aquí, no más allá. Termópilas era esa elección, concentrada en piedra y agua. Era donde Grecia decidió que no se inclinaría sin pelear primero, y allí, en ese corredor entre montañas, la historia aguardaba. No por héroes, no por gloria. Eso vendría después, convertido en mito, pero por una decisión consciente de enfrentar lo inevitable, aún sabiendo exactamente cuál sería el costo. Al otro lado del mundo conocido, un hombre creía que era dueño del destino humano. Jerjes I, el gran rey de Persia, marchaba con un ejército que parecía no tener fin. Hombres de docenas de pueblos diferentes, lenguas que no se entendían entre sí, culturas que nunca se habían encontrado, todos bajo una única bandera negra y dorada. Yo había visto imperios antes, pero este era diferente. Era la expresión viva de la idea de que el mundo debería obedecer. Persia no veía la resistencia como honor. Para los persas, resistir era solo un obstáculo a remover. Las ciudades se inclinaban, pagaban tributos, mantenían sus costumbres, continuaban existiendo. Resistir no era bravura, era irracional. Para Jerjes, Grecia era solo otro territorio atrasado que necesitaba ser integrado al imperio. Los preparativos eran meticulosos. Se construyeron puentes sobre el mar. Se abrieron caminos donde no existían. Los barcos llevaban comida, armas, equipo. La logística persa era tan impresionante como su ejército mismo. No era un ataque impulsivo. Era un proyecto imperial que había tomado años planificar. Muchos griegos comprendieron esto y se rindieron voluntariamente. No por cobardía, solo pragmatismo. Enviaron tierra y agua, símbolos de obediencia total. Era racional, sobrevivir ahora, continuar existiendo después. Una decisión que tenía sentido, pero no era universal, porque había ciudades que no se doblaban fácilmente, y entre todas ellas, una se destacaba por la rigidez absoluta de sus valores. Una sociedad moldeada no para el confort, sino para el confronto permanente. Una ciudad que veía la guerra como su propio latido cardíaco. Esparta no negociaba su rendición, no por arrogancia, sino porque la identidad espartana misma no permitía la rendición. Para ellos, vivir sin libertad no era vivir. Era solo prolongar la muerte. Y eso era inaceptable.
Esparta no era una ciudad ordinaria, era un experimento social extremo. Desde la infancia, cada ciudadano era entrenado para obedecer, para soportar dolor, para no temer la muerte. La guerra no era una excepción en la vida espartana. Era el estado natural de la existencia. Incluso en paz, un espartano se comportaba como si estuviera en guerra. No había lujo, no había arte que celebrara al individuo. Lo colectivo venía antes que todo. Un espartano no preguntaba si vencería, solo preguntaba su lugar, su deber. El rey Leónidas I entendía esto mejor que cualquier otro hombre vivo. Era el producto completo de ese sistema extremo. Un hombre entrenado desde los 7 años para aceptar el fin como algo natural. Cuando la amenaza persa se volvió inevitable, Esparta enfrentó un dilema específico. Las leyes religiosas impedían la movilización total en ese momento. Era la época del Festival de Carneia. La solución era tan simbólica como brutalmente honesta. Enviar a pocos, pero enviar a los mejores. No eran simplemente 300 hombres elegidos al azar. Eran 300 ciudadanos espartanos completos, cada uno con hijos vivos. Hombres que ya habían garantizado la continuidad de sus familias. Ninguno era descartable. Todos eran reemplazables solo por el ejemplo que dejarían. Observé sus rostros. No vi entusiasmo ni gritos de guerra. Vi una aceptación clara, profunda. Sabían exactamente qué significaba esta misión. Y aún así, avanzaron. Aún así, marcharon hacia su destino. Esparta no marchó sola. Otras ciudades enviaron contingentes, tebanos, corintios, otros que respondieron al llamado. Hombres comunes, agricultores, artesanos, soldados ocasionales de ciudades donde la vida normal aún era posible. Había desconfianza profunda, viejas rivalidades por territorio, diferencias culturales que parecían imposibles de superar. Pero Termópilas no permitía elección. O resistían juntos, o serían conquistados uno a uno. Leónidas no prometió victoria cuando se reunieron. Eso sería una mentira, y un espartano no miente sobre la guerra. Prometió solo tiempo. Tiempo para que otras ciudades griegas se prepararan. Tiempo comprado con sangre. Termópilas no fue planeada como una victoria militar común. Fue un sacrificio estratégico, calculado, frío, una forma de usar el terreno para comprar la cosa más preciosa que Grecia tenía: tiempo. Cada hora allí costaría días al avance persa. Cada cuerpo que caía compraba preparación en otro lugar. Cada herida que un espartano infligía significaba recursos gastados, hombres perdidos, velocidad reducida. Era aritmética cruel, pero era clara. El mito nació después, cuando los poetas comenzaron a contar la historia. Pero en ese momento había solo cálculo frío y aceptación amarga. Cuando el primer destacamento persa llegó al desfiladero, rieron. Yo estaba allí, observando. Los números eran tan absurdos que parecían insultantes. La victoria persa parecía garantizada antes del primer golpe. Mensajeros vinieron con ofertas de rendición, promesas de riqueza, poder, posición. La respuesta de Leónidas fue directa: vengan a tomarnos. No había negociación, solo confrontación. El primer ataque persa avanzó con confianza absoluta y fue destruido en minutos. Los griegos en formación cerrada, lanzas como espinas. El terreno borraba números. Disciplina rígida. Cuando los hombres corren en fila por un corredor de solo 25 metros, el coraje no importa. Solo la falange importa. La matemática de la guerra había cambiado. El segundo ataque fue peor. Más muertos. El desfiladero transformaba el imperio entero en una fila. Los persas caían sobre persas. Una pesadilla táctica para quienes tenían demasiados números y muy poco espacio. Observé el shock en los rostros de los comandantes persas. No entendían cómo tan pocos podían resistir a tantos. No se daban cuenta de que estaban luchando contra algo que trascendía cuerpos y armas. Una idea viva, que hombres libres podían elegir resistir, y que esto costaba caro hasta para un imperio. Termópilas estaba comenzando su papel histórico.
exactamente como se había planeado. Toda resistencia perfecta lleva consigo una falla humana. Un camino oculto existía en las montañas que rodeaban el desfiladero. Un camino que los pastores usaban, y alguien decidió revelarlo a los persas. Ese hombre, Efialtes, se convertiría en sinónimo de traición, no por ideología, sino por supervivencia personal. Quería vivir. Creía que colaborar lo salvaría. Cuando Leónidas supo que el camino había sido revelado, no gritó de furia. Solo confirmó lo que ya sabía, que toda muralla eventualmente cae, que la traición es tan antigua como la humanidad misma. Luego despidió a sus aliados. Ordenó que corintios, tebanos y otros se retiraran. Algunos pensaron que era cobardía. No lo era. El objetivo estratégico ya había sido logrado. El tiempo había sido comprado. Los que se quedaron, los 300 espartanos y tebanos que se negaron a partir, sabían exactamente. No lucharían para vencer. Lucharían para terminar ese tiempo comprado con dignidad, para garantizar que su muerte costara caro. Allí, la resistencia dejó de ser solo estrategia. Se convirtió en un mensaje. Sacrificio consciente. La encarnación viva de una idea que el oro y las amenazas no podían conquistar. El ataque final vino del frente y la espalda simultáneamente, sin formación perfecta, sin espacio para la falange que había funcionado tan bien. Solo combate cuerpo a cuerpo, cuerpos contra cuerpos, hierro contra hierro. Leónidas cayó, otros reyes cayeron. Los cuerpos se acumulaban y aún así se mantuvieron de pie. Aún así respondieron a los ataques. Aún así dijeron que no. Cuando las lanzas se quebraron, usaron espadas. Cuando esas se hicieron demasiado pesadas, aún se mantuvieron de pie. Sin armas, usaban manos, rocas, cualquier cosa con peso. Se mantenían de pie, respirando fuerte, desafiando el avance. Ya no era guerra. Era una declaración final. El precio que la resistencia exigía. El costo de la dignidad. Observé desde la ladera de la montaña y podía sentir el peso de ese sacrificio en el aire. El mundo griego no cambió ese día. Termópilas no salvó a Grecia de la conquista. Pero la narrativa, la historia que la gente contaría después, comenzó a cambiar fundamentalmente en ese instante. Y las narrativas moldean imperios. Moldean lo que la gente cree que es posible cuando todo parece perdido. La derrota en Termópilas se convirtió en símbolo de resistencia absoluta. No por accidente. Las historias fueron moldeadas, repetidas, refinadas. Heródoto relató esos días. Los poetas escribieron sobre ellos. La historia real fue transformada en una narrativa de honor perfecto. Esparta se convirtió en mito. Leónidas se convirtió en leyenda. La derrota militar se convirtió en victoria moral. No era una mentira. Era una reorganización del significado. La propaganda funciona así. No niega los hechos. Reorganiza su significado. Elige qué historias se cuentan. Define qué narrativa resuena a través de los siglos. Termópilas enseñó a Grecia que el imperio persa podía sangrar, que los hombres libres podían resistir. Meses después, en Salamina, la flota persa sufrió derrota naval. Semanas después, en Platea, el ejército fue destruido. La resistencia en Termópilas creó las condiciones para que Grecia no fuera conquistada. No toda victoria se mide en territorio. Algunas se miden en lo que la gente llega a creer que es posible. En el coraje que aquellos que vienen después ganan cuando enfrentan sus propias probabilidades imposibles. Termópilas enseñó esto. Y fue suficiente, más que suficiente para cambiar el curso de la historia. Si quieres continuar viajando conmigo por estos momentos que moldearon la humanidad, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El tiempo guarda historias de sacrificio, de mitos siendo construido, de poder siendo desafiado. Estaré aquí para observarlas contigo en cada era. Hasta el próximo episodio.